Viaja en el tiempo 35 millones de años. Descubre cómo el Australopithecus caminaba por la África del Plioceno. ¿Qué desafíos enfrentaban estas criaturas? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas en el tiempo. Retrocedes 35 millones de años. El aire es denso, húmedo, y el sol del Plioceno cae sobre una sabana africana. No hay ciudades, ni coches, ni nada que reconozcas. Solo la naturaleza en su estado más puro, salvaje y exuberante. Prepárate, porque vamos a descubrir cómo era la vida en ese entonces, un mundo dominado por los primeros homínidos, donde la supervivencia era una lucha diaria. En este viaje al pasado, conocerás a los australopithecos, nuestros ancestros lejanos. Eran criaturas fascinantes, con una mezcla de características simiescas y humanas. Observa cómo se movían, cómo interactuaban entre ellos y cómo se enfrentaban a los peligros de la época. Descubre su forma de vida, sus herramientas y sus estrategias para sobrevivir en un entorno hostil y competitivo. Te adentrarás en un mundo perdido, donde los leones con dientes de sable acechaban entre las sombras y los enormes mamíferos pastaban en las llanuras infinitas. Un mundo donde cada día era una prueba de resistencia, de ingenio y de adaptación. Prepárate para sumergirte en un viaje inolvidable a través del tiempo, a un pasado remoto que nos conecta con nuestros orígenes más profundos. Piensa en el paisaje tú. Imagina una sabana extensa, salpicada de árboles dispersos, no la jungla tupida que podrías esperar. El clima era más seco que hoy en muchas zonas, con estaciones marcadas, una época húmeda y otra seca que moldeaban la vida vegetal y animal. Las lluvias, aunque irregulares, daban forma a ríos y lagos temporales, puntos vitales en este mundo antiguo. Volcanes dormidos o activos, algunos aún humeantes, se elevaban en el horizonte, recordatorio de la fuerza geológica que daba forma al continente. El suelo, rico en minerales en algunas zonas, pero también árido y pedregoso en otras, dictaba dónde podían prosperar las plantas y por ende los animales que de ellas dependían. Tú podrías ver cambios graduales, una transformación lenta pero constante en el paisaje. Observa cómo los ríos, a veces caudalosos, a veces meros hilos de agua, dibujaban caminos a través de la tierra. Estas vías fluviales, aunque efímeras en algunos casos, eran corredores vitales para la fauna y la flora, concentrando la vida en sus orillas. Recuerda que este era un África, en cambio, un continente en evolución, donde el clima fluctuaba y esculpía el paisaje con su implacable poder. Imagina ahora tú, a los primeros homínidos. No eran como nosotros, claro. Eran más pequeños, con cerebros más reducidos, pero ya caminaban erguidos, un gran paso en la evolución. Sus rasgos faciales eran diferentes a los nuestros, con mandíbulas prominentes y una frente huidiza. Piensa en un cuerpo ágil, adaptado a la vida en la sabana, capaz de recorrer largas distancias en busca de alimento. Sus herramientas eran sencillas, probablemente piedras afiladas que utilizaban para cortar carne o vegetales. No tenían el dominio del fuego ni la complejidad social que desarrollarían especies posteriores, pero ya estaban adaptándose a un entorno cambiante, mostrando una inteligencia básica para la supervivencia. Recuerda que eran seres vulnerables, expuestos a los depredadores y a las inclemencias del tiempo. La dieta de estos primeros homínidos era variada, incluyendo frutas, vegetales, insectos y posiblemente carroña. Su capacidad para caminar erguidos les ofrecía una ventaja. Podían observar mejor su entorno, detectar a los depredadores con mayor facilidad y recorrer mayores distancias en busca de recursos. Este cambio postural fue fundamental en su evolución, abriendo nuevas posibilidades para su desarrollo. Ahora imagina esto: Etiopía, hace 35 millones de años. Un equipo de paleontólogos, liderados por Donald Johanson, se topa con algo increíble. Huesos, muchos huesos, esparcidos por el terreno árido. Poco a poco, pieza a pieza, van reconstruyendo un esqueleto parcial, el de una hembra de Australopithecus afarensis. La llaman Lucy, y su descubrimiento revolucionará nuestra comprensión de la evolución humana. Lucy no era solo un conjunto de huesos, era una ventana al pasado. Su pelvis, por ejemplo, mostraba claras señales de bipedismo, confirmando que caminaba erguida como nosotros, pero también tenía rasgos simiescos, como brazos largos y una caja craneal pequeña. Esta combinación única la coloca en un lugar crucial en el árbol genealógico de la humanidad. El hallazgo de Lucy fue un hito. De repente teníamos una imagen mucho más completa de nuestros antepasados. No éramos solo especulaciones teóricas. Teníamos evidencia física, tangible, de un eslabón perdido en la cadena evolutiva.
Su descubrimiento cambió la forma en que entendemos nuestra propia historia, abriendo nuevas vías de investigación y desafiando teorías preexistentes. Imagina a Lucy, pequeña y ágil. No era como nosotros, tú sabes. Su cerebro era más pequeño, su estatura apenas superaba el 1,5 metros. Pero observa sus huesos, fíjate en la pelvis, en la forma de sus piernas. Eso te dirá todo. Su estructura ósea revela una adaptación crucial para la supervivencia en la sabana africana. Esa pelvis ancha, adaptada para el bipedismo, es la clave. Caminar erguida le permitía recorrer mayores distancias buscando comida, esquivar depredadores con mayor facilidad y tener una perspectiva más amplia del entorno. Piensa en la ventaja evolutiva que eso representaba en un mundo tan hostil. Y su pequeño tamaño también tenía sus beneficios. Ser más pequeña implicaba un menor gasto energético, una ventaja en un ambiente donde la comida no siempre era abundante. Además, su agilidad le permitía moverse con rapidez entre la vegetación, escapando del peligro o buscando frutos y raíces. Así que aunque pequeña, Lucy era una superviviente. Su adaptación al entorno, su capacidad para caminar erguida y su agilidad la convirtieron en un ejemplo fascinante de evolución. Ella es una prueba viviente, o mejor dicho, una prueba fósil, de la increíble capacidad de adaptación de la vida en la Tierra. Pero ¿por qué caminar erguidos? Piensa en ello. Fue una revolución. Imagina a Lucy, moviéndose sobre 2 piernas, liberando sus manos. De repente llevar comida, herramientas, incluso a un pequeño bebé, se volvió mucho más fácil. Esa capacidad para transportar objetos cambió todo. El bipedismo te ofreció una nueva perspectiva del mundo, literalmente. Ver más allá de la hierba alta, detectar depredadores a distancia, todo se volvió más sencillo. Observa cómo esta postura erguida te permitía recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, una gran ventaja en la búsqueda de alimento o el escape de peligros. Además, piensa en el calor del sol africano. Caminar erguido exponía menos superficie corporal a los rayos directos, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento, una ventaja térmica considerable en ese entorno. ¿Y qué me dices de la eficiencia energética? Moverse en 2 piernas resultó más eficiente que a 4 patas para recorrer largas distancias. Piensa en Lucy, que comía para sobrevivir en la sabana africana. Su dieta era bastante sencilla, pero esencial para su vida. Se alimentaba principalmente de plantas, una variedad de frutos jugosos y raíces nutritivas que encontraba excavando en la tierra. Imagina el sabor dulce de las bayas maduras, el crujido de las raíces al ser masticadas, una dieta rica en fibra y nutrientes esenciales para su desarrollo. No olvidemos que tú también dependes de las plantas para obtener alimento. Las raíces ricas en carbohidratos proporcionaban la energía necesaria para sus actividades diarias. Los frutos, con sus azúcares naturales, ofrecían un aporte extra de energía rápida. Esta dieta, aunque simple, era suficiente para mantener a Lucy y a su especie con vida en un ambiente desafiante. Recuerda que la disponibilidad de alimento variaba con las estaciones. En épocas de sequía, la búsqueda de raíces y frutos se volvía más difícil. La habilidad para encontrar fuentes de agua era crucial para su supervivencia, así como la capacidad de identificar las plantas comestibles entre otras que podrían ser tóxicas. Era una lucha diaria por la supervivencia, una constante adaptación al entorno. Pero, ¿qué pasaba dentro de la cabeza de Lucy? Su cerebro, aunque pequeño comparado con el nuestro, era significativamente más grande que el de otros primates contemporáneos. Imagina un cerebro del tamaño de una naranja, aproximadamente 1/3 del tamaño del tuyo. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, marca una gran diferencia en términos de capacidades cognitivas. Piensa en cómo esa pequeña diferencia influyó en su supervivencia. Aunque su capacidad craneal era limitada, permitía un nivel de complejidad cognitiva superior al de otros simios. Podían usar herramientas rudimentarias, planificar actividades simples y probablemente poseían una comunicación más compleja que la de otros primates. Recuerda que estamos hablando de un salto evolutivo enorme, un paso crucial en la larga historia de nuestra especie. Comparado con los chimpancés, por ejemplo, el Australopithecus mostraba un desarrollo cerebral notable. Si bien los chimpancés son increíblemente inteligentes, el cerebro del Australopithecus, aunque aún pequeño, sugiere una mayor capacidad para la resolución de problemas y la adaptación al entorno. Este incremento en la capacidad cerebral fue fundamental para su supervivencia en la cambiante sabana africana. Piensa en Lucy, tú, ¿cómo sería su vida social? Las evidencias sugieren que los Australopithecus vivían en grupos, probablemente pequeños, para facilitar la caza y la protección contra depredadores.
Imagina a un grupo de Australopithecus buscando comida juntos, coordinando sus movimientos a través de la sabana africana. La cooperación era fundamental para su supervivencia. Las interacciones entre ellos debieron ser complejas. Quizás existía una jerarquía social, aunque no tan definida como en especies más avanzadas. La competencia por recursos como el agua o la mejor comida seguramente existía, pero también la cooperación para la crianza de las crías y la defensa del grupo. Imagínate a los más jóvenes jugando entre ellos, mientras los adultos vigilan, protegiendo a la manada. La organización social de estos homínidos aún es un misterio que los científicos intentan descifrar. El estudio de los fósiles y las herramientas encontradas nos da pistas, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Había machos alfa? ¿Cómo se resolvían los conflictos? ¿Existían lazos fuertes entre individuos, más allá de la mera supervivencia? Imagina, tú, la vida cotidiana de Lucy. ¿Usaba herramientas? La respuesta no es tan sencilla. Aunque no encontramos sofisticadas hachas de mano como las que veríamos mucho después, hay evidencias que sugieren el uso de herramientas rudimentarias. Piensa en piedras afiladas, huesos con marcas de uso, o palos modificados. Estas herramientas simples, aunque no tan elaboradas, fueron vitales para su supervivencia. Estas marcas en los huesos, por ejemplo, no son producto de la naturaleza. Se necesitaron herramientas para crear esas marcas, para cortar carne, quizá para raspar piel. La evidencia no siempre es directa, pero la inferencia científica nos permite reconstruir su vida a partir de vestigios. Observa lo que sabemos hasta ahora. La falta de herramientas complejas no implica que no supieran utilizar herramientas simples. Recuerda que la tecnología evoluciona gradualmente. No apareció de repente, sino que se desarrolló a lo largo de miles de años. Las herramientas simples del Australopithecus representan un paso crucial en la historia de la humanidad. Es un testimonio de su ingenio y capacidad de adaptación, una muestra de su inteligencia. Son pequeños detalles que nos ayudan a entender cómo vivían. Piensa en Lucy, ¿cómo sería su vida familiar? La reproducción en los Australopithecus era, seguramente, un proceso complejo. No tenemos grabaciones, claro, pero podemos imaginar grupos sociales con machos y hembras interactuando, buscando pareja y formando vínculos. La competencia por los recursos y las parejas, sin duda, jugaría un papel importante en su vida diaria. Las hembras, probablemente, tenían un periodo de gestación similar al nuestro, y el parto, un momento crucial en sus vidas. Una vez nacida la cría, la crianza sería un trabajo agotador. Imagina a una joven madre Australopithecus cargando a su bebé, buscando alimento y protegiéndolo de los depredadores. La lactancia materna duraría meses, un periodo de vulnerabilidad para ambos. El apego entre madre e hijo sería fundamental para la supervivencia del pequeño. La colaboración entre miembros del grupo quizás ayudaría en el cuidado de las crías, compartiendo responsabilidades. La infancia de un Australopithecus sería larga en comparación con otros primates, permitiendo un aprendizaje gradual de las habilidades necesarias para sobrevivir. El juego, probablemente, desempeñaría un papel crucial en este desarrollo, imitando comportamientos adultos y fortaleciendo vínculos sociales. Aprender a caminar, a buscar comida, a reconocer peligros, todo un proceso de aprendizaje que definiría su futuro en la dura sabana africana. Imagina por un segundo, tú, caminando por la sabana africana hace 35 millones de años. El sol te abrasa, el aire está lleno de polvo y el sonido de la hierba seca bajo tus pies es casi ensordecedor. Pero no estás solo. Allí, entre los árboles y las altas hierbas, acechan peligros. Predadores hambrientos, con ojos brillantes, te observan desde las sombras. Un rugido lejano te pone los pelos de punta. La supervivencia es una lucha constante. Leones, hienas, leopardos, criaturas poderosas capaces de acabar contigo en un instante. No eras el depredador alfa, tú, pequeño Australopithecus. Eras presa fácil, vulnerable ante sus garras y dientes afilados. Tenías que ser astuto, rápido y estar siempre alerta para evitar convertirte en su cena. Cada crujido, cada sombra, representaba una amenaza potencial. Pero los peligros no solo venían de los animales. El entorno mismo era una amenaza constante. Las sequías podían arrasar con tu fuente de alimento, dejando a tu grupo famélico y débil. Las tormentas repentinas, con sus fuertes vientos y lluvias torrenciales, podían provocar inundaciones o derrumbes que te sepultaran sin dejar rastro. La supervivencia dependía de tu habilidad para adaptarte y sobrevivir a las inclemencias del clima.
Piensa en el Australopithecus afarensis Lucy. Tú, observándola, notarías su pequeño cerebro, similar al de un chimpancé, pero su postura erguida, aunque aún algo encorvada, marca una diferencia crucial. Comparado con los posteriores Homo habilis o Homo erectus, le faltaba la destreza manual y el desarrollo cerebral que les permitió crear herramientas complejas. Sin embargo, su bipedismo, esa capacidad de caminar erguido, es un paso gigantesco en la evolución homínida. Ahora imagina a un Homo habilis. Tú, observando sus manos, podrías notar la mayor precisión en sus movimientos. Sus herramientas de piedra, aunque toscas, demuestran una capacidad para manipular objetos y resolver problemas que el Australopithecus no poseía. Fue un avance significativo en la evolución de la inteligencia y la capacidad para adaptarse a diversos entornos. La evolución no es lineal, recuerda, sino un proceso complejo y ramificado. Pero la evolución paralela es fascinante. Mientras el Homo habilis desarrollaba su inteligencia, otros homínidos siguieron caminos distintos. Piensa en los robustos australopitecos, con sus poderosas mandíbulas. Tú, observando sus dientes, notarías su adaptación a una dieta más herbívora, una evolución diferente, pero igualmente exitosa en su nicho ecológico. La coexistencia de diferentes especies homínidas en la misma época demuestra la riqueza y complejidad de la evolución humana. Imagina la sabana africana hace 35 millones de años. No es la sabana que conoces hoy. Era un lugar más húmedo, con bosques dispersos que salpicaban un paisaje de pastizales. Piensa en árboles de acacia, salpicados entre hierbas altas y zonas pantanosas. Para un Australopithecus, este era su hogar, un mundo lleno de oportunidades y peligros. Este ecosistema diverso ofrecía una gran variedad de recursos: frutas, raíces, insectos, pequeños animales, todo formaba parte de su dieta. Debes visualizar un mundo lleno de vida: aves volando sobre tu cabeza, reptiles deslizándose entre las rocas, mamíferos pastando en la distancia. La supervivencia dependía de tu habilidad para encontrar alimento y agua. Pero la sabana también era un lugar peligroso. Depredadores como leones, hienas y grandes felinos acechaban entre la vegetación. Tú, como Australopithecus, tenías que estar siempre alerta, observando tu entorno, buscando señales de peligro. La vida era una constante lucha por la supervivencia, un desafío diario en este vasto y complejo ecosistema. Piensa en la lucha diaria por sobrevivir. Tú, un Australopithecus, te despiertas con el sol, el hambre te aprieta el estómago. La búsqueda de comida no es un paseo tranquilo. Cada fruto, cada raíz, cada insecto es un premio disputado. Debes competir con otros Australopithecus, con animales más grandes y fuertes, por los escasos recursos. Un momento de distracción puede significar la diferencia entre comer y morir de hambre. Una manada de hienas se acerca a tu territorio. Sientes el miedo, pero también la necesidad de proteger lo que has encontrado. Es una lucha por la supervivencia, no solo contra la naturaleza, sino también contra otros seres vivos que buscan lo mismo que tú: alimentarse y sobrevivir. Cada día es una prueba de resistencia, de astucia, de valentía. El agua es otro recurso preciado. Un pequeño charco puede convertirse en un campo de batalla. Imagínate peleando con otros primates por ese preciado líquido. La sed es un enemigo implacable, y la competencia por el agua es tan feroz como la lucha por la comida. La supervivencia depende de tu capacidad para encontrar recursos y defenderlos. Imagina que el clima empieza a cambiar. No es un cambio gradual, sino una transformación que afecta tu vida diaria. Las lluvias, antes regulares, ahora son escasas. Los ríos se reducen a arroyos, y la vegetación, antes exuberante, se marchita. Buscar comida se vuelve cada vez más difícil. Debes recorrer distancias mayores para encontrar frutos y raíces, compitiendo con otros australopithecos por los mismos recursos escasos. Tu cuerpo, sin embargo, se adapta. La necesidad te obliga a ser más eficiente. Te adaptas a la escasez, desarrollando estrategias para encontrar alimento en un entorno cada vez más hostil. Tu capacidad de caminar erguido te da ventaja para divisar el paisaje y encontrar recursos a mayor distancia. Es una carrera contra el tiempo y la naturaleza. El cambio climático no solo afecta la disponibilidad de comida, también influye en la distribución de los animales que cazas o que te cazan. Debes aprender nuevas estrategias de caza y defensa para sobrevivir. La evolución te empuja a ser más inteligente, más adaptable, más resistente. Cada generación se enfrenta a nuevos desafíos, forjando las bases para futuras adaptaciones. Y así, te encuentras en un mundo cambiante.
La escasez de agua fuerza a tus ancestros, los Australopithecus, a una decisión crucial: migrar. Imagina a tu familia, buscando nuevos pastos, nuevos ríos, nuevos lugares donde la vida sea posible. No es una decisión fácil, es un viaje arriesgado, lleno de peligros desconocidos, pero necesario para la supervivencia. El continente africano se extiende ante ti, una vasta tierra de oportunidades y amenazas. La migración no es un evento único, sino un proceso continuo. Generaciones de Australopithecus se desplazan, explorando nuevos territorios, colonizando nuevas áreas. Se adaptan a diferentes ecosistemas, aprendiendo a sobrevivir en entornos diversos. Cada paso es una conquista, cada nuevo asentamiento, un testimonio de la resiliencia de tu especie. Observa cómo se expanden, poco a poco, por el continente. Este proceso de dispersión geográfica no es solo una cuestión de supervivencia, es la base de la evolución. Al colonizar diferentes áreas, tus ancestros se enfrentan a presiones selectivas distintas, favoreciendo la aparición de nuevas características y eventualmente nuevas especies. Piensa en la variedad de entornos que exploran: bosques, sabanas, zonas costeras, cada uno un crisol de cambios evolutivos. Piensa en esos primeros pasos, en la forma en que tus ancestros, los Australopithecus, se movían erguidos. Esa postura bípeda, aunque aún imperfecta, fue un cambio radical. Fue la base sobre la que se construiría la evolución posterior. Un pequeño paso para un homínido, un salto gigante para la humanidad. Esa capacidad para caminar erguidos liberó sus manos, permitiéndoles usar herramientas y explorar el mundo de una forma completamente nueva. Un cambio que con el tiempo daría lugar a algo extraordinario. Aunque no poseían el cerebro tan desarrollado como el Homo habilis o el Homo erectus posteriores, los Australopithecus sentaron las bases para su aparición. Sus adaptaciones físicas, su capacidad de adaptación al entorno y su forma de vida social fueron elementos clave en la cadena evolutiva. Imagina la complejidad de su vida social, la cooperación necesaria para la supervivencia en un mundo hostil. Todo esto contribuyó a la evolución del cerebro y a la aparición de nuevas especies. El legado del Australopithecus es innegable. Fueron un eslabón crucial, un puente entre los primates más antiguos y el género Homo. Su capacidad para caminar erguidos, su creciente inteligencia y su adaptación al entorno fueron factores determinantes para la evolución humana. Sin ellos, la historia de nuestra especie habría sido completamente diferente. Ellos son la prueba de la resiliencia y la capacidad de adaptación que nos define como especie. Imagina por un momento a los paleontólogos trabajando con sus herramientas, cepillos y cinceles, desenterrando pacientemente fragmentos de huesos en la tierra seca y agrietada. Lugares como Hadar, en Etiopía, han sido cruciales. Allí, en los sedimentos del Plioceno, se encontraron los restos de Lucy, un Australopithecus afarensis que cambió nuestra comprensión de la evolución humana. Es un lugar donde la historia se encuentra con la tierra, donde el pasado se hace presente. Luego está Laetoli, en Tanzania. Allí las huellas fosilizadas de Australopithecus, impresas en la ceniza volcánica hace millones de años, nos muestran cómo caminaban. Observa esas marcas, piensa en el peso de cada paso, en la historia que cuentan. Es una evidencia contundente de su bipedismo, una ventana al pasado que nos permite visualizar a nuestros ancestros moviéndose por el paisaje africano. Y no podemos olvidar Sterkfontein en Sudáfrica. Esta cueva, un laberinto subterráneo, ha entregado numerosos fósiles de Australopithecus africanus, incluyendo cráneos y huesos que nos ayudan a reconstruir su anatomía y su forma de vida. Piensa en la oscuridad de la cueva, en los secretos que ha guardado durante millones de años, secretos que ahora están al alcance de nuestra comprensión. Ahora imagínate cómo los científicos pueden determinar la edad de esos huesos antiguos. No es magia, ¿verdad? Utilizan varios métodos, como la datación por potasio-argón. Este método se basa en la desintegración radiactiva del potasio 40 en argón 40, un proceso que ocurre a un ritmo constante. Midiendo la proporción de potasio 40 y argón 40 en la roca volcánica que rodea los fósiles, pueden obtener una estimación de su edad. Piensa en ello como un reloj geológico interno. Otra técnica es la datación por paleomagnetismo. La Tierra tiene un campo magnético que cambia de polaridad con el tiempo, es decir, el norte magnético se convierte en sur y viceversa. Estos cambios quedan registrados en las rocas volcánicas. Al analizar la orientación magnética de las rocas alrededor de los fósiles, los científicos pueden determinar su edad basándose en la cronología de estas inversiones magnéticas. Es como leer un registro geomagnético del pasado.
Y no olvidemos la biocronología, que utiliza la presencia de otros fósiles o de especies vegetales para datar los restos del Australopithecus. Si se encuentran fósiles de animales o plantas que sabemos que vivieron en un periodo específico, podemos deducir que los fósiles de Australopithecus son aproximadamente de la misma época. Es como usar otras criaturas como marcadores temporales en la historia de la vida en la Tierra. Pues bien, después de la datación, llega el trabajo de los paleontólogos. Imagina, ellos encuentran un fragmento de hueso, casi polvo. Pero para ellos es una mina de oro. Lo limpian con sumo cuidado. Lo estudian con lupas y microscopios, buscando cualquier detalle. Analizan la forma del hueso, su tamaño, las marcas que pueda tener. Cada rasguño, cada fractura, cuenta una historia. Luego comparan sus hallazgos con otros fósiles, con esqueletos completos de Australopithecus si es posible. Buscan similitudes y diferencias, tratando de entender cómo encaja esta pieza en el rompecabezas evolutivo. ¿Era un macho o una hembra? ¿De qué edad murió? ¿Cómo era su vida diaria? Son muchas preguntas que intentan responder. A partir de todo este análisis, extraen conclusiones. Reconstruyen la anatomía del Australopithecus, su forma de moverse, su dieta, incluso parte de su comportamiento social. Y con cada nuevo descubrimiento, nuestra comprensión de este antepasado lejano se vuelve más clara, más completa. Es un trabajo lento, minucioso, pero increíblemente revelador. Ahora imagina su día a día. Tú, un Australopithecus despierta al amanecer en la sabana africana. El sol, aún bajo, proyecta largas sombras sobre la hierba alta. Su cuerpo ágil y pequeño se estira. ¿Qué hará hoy? Buscar comida seguramente. Frutas, raíces, insectos. Todo es una lucha por la supervivencia, una constante búsqueda de recursos en un entorno hostil. Piensa en la complejidad de su vida social. ¿Vivían en grupos? ¿Había jerarquías? Las evidencias fósiles nos dan pistas, pero mucho queda en el terreno de la especulación. Quizás colaboraban en la caza, quizás compartían la comida, quizás existían conflictos entre grupos rivales por el territorio y los recursos. Todo esto son hipótesis basadas en el estudio de especies similares. La noche traería sus propios peligros. Predadores acechaban en la oscuridad, y la protección del grupo sería fundamental. Imaginemos a estos homínidos refugiándose en cuevas o entre la vegetación, protegiéndose del frío y de los animales salvajes. Un mundo lleno de desafíos, donde cada día era una lucha por la supervivencia, pero también un día lleno de la belleza salvaje de la África Pliocena. Pero espera, ¿cuánto sabemos realmente? Aunque podemos reconstruir su día a día con cierta precisión, hay un montón de incógnitas. ¿Cómo era exactamente su comunicación? Se organizaban en grupos complejos, con jerarquías sociales. Sabemos que caminaban erguidos, pero ¿qué tan eficientes eran sus movimientos? Son preguntas que aún no tienen respuestas definitivas. La evidencia fósil es limitada, y a menudo fragmentada. Cada hueso encontrado es un tesoro, pero la historia completa sigue siendo un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Piensa en la dieta, por ejemplo. ¿Qué comían exactamente? ¿Tenían una dieta variada o se centraban en algunos alimentos específicos? El análisis de los restos óseos nos da pistas, pero no una respuesta completa. ¿Y qué hay de su inteligencia? ¿Eran capaces de usar herramientas? ¿De planificar sus actividades? Las herramientas de piedra aparecen más tarde en la historia evolutiva, pero ¿significa eso que los australopitecos no tenían ninguna capacidad para manipular objetos? Quizás sí, quizás no. La evidencia, de nuevo, es escasa y abierta a diferentes interpretaciones. Es un misterio apasionante. Pero la historia del Australopithecus no termina aquí, ¿verdad? Hay mucho por descubrir. Imagina, nuevas excavaciones podrían revelar herramientas más sofisticadas, restos de estructuras de vivienda, o incluso evidencia de rituales. Piensa en la posibilidad de encontrar huellas más antiguas, que nos cuenten con más detalle sus desplazamientos y patrones sociales. Cada nuevo fósil, cada nueva herramienta, cada nueva pista nos acerca a una comprensión más completa de su mundo. Las técnicas de análisis genético también son clave. Quizás algún día se pueda obtener ADN de restos fósiles, revelando información sobre su genética, sus enfermedades, incluso su dieta. Imagina lo que podríamos aprender sobre sus relaciones familiares, sus migraciones y su adaptación al entorno. Esto nos ayudaría a comprender mejor su evolución y su lugar en el árbol genealógico humano. Y no nos olvidemos de la tecnología. Nuevas tecnologías de imagen 3D y modelado digital nos permiten reconstruir con mayor precisión sus esqueletos, analizar su biomecánica y simular sus movimientos.
Esto nos permitirá obtener información crucial sobre su forma de caminar, su fuerza y su capacidad para manipular objetos. Con cada avance tecnológico, la posibilidad de descubrir más sobre el Australopithecus aumenta exponencialmente. Pero imagínate el impacto del hallazgo de Lucy en 1974. Para ti quizás solo sea un nombre, pero para la ciencia fue una revolución. De repente teníamos una imagen mucho más completa de nuestros ancestros, sus huesos pequeños y fragmentados, pero tan inmensamente significativos, nos contaban una historia de bipedismo, de una criatura que caminaba erguida millones de años atrás. Fue una prueba tangible, irrefutable de nuestra evolución. Antes de Lucy, nuestra comprensión de la evolución humana era mucho más fragmentaria, llena de especulaciones. Lucy cambió todo eso. De un golpe, se derrumbaron muchas teorías, y se abrieron nuevas líneas de investigación. Su esqueleto, aunque incompleto, proporcionó una cantidad inmensa de información sobre su postura, su forma de caminar, incluso sobre su posible dieta. Fue un hito científico que redefinió nuestra comprensión de la historia evolutiva. El descubrimiento de Lucy no fue solo un hallazgo científico, fue un momento cultural. Su nombre por sí solo se convirtió en sinónimo de un paso crucial en nuestra comprensión de quiénes somos. La imagen de Lucy, esa pequeña criatura caminando erguida en la sabana africana, se grabó en nuestra imaginación colectiva. Nos conecta con nuestro pasado remoto, nos hace sentir parte de una historia épica que se extiende millones de años atrás. Piensa en el cine, ¿cuántas veces has visto a un Australopithecus representado? A menudo se les muestra como seres peludos encorvados con una inteligencia limitada. Pero, ¿es esa la imagen real? La cultura popular, aunque entretenida, a veces simplifica o incluso distorsiona la realidad científica. Las películas, libros y documentales nos ofrecen una versión, a menudo dramatizada, de nuestra historia evolutiva. En los documentales a veces se exageran ciertos aspectos para captar tu atención. Se les atribuyen comportamientos o capacidades que quizás no poseían, o se les muestra en situaciones que podrían no ser históricamente precisas. Recuerda que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y revisión, y lo que sabemos sobre el Australopithecus puede cambiar con nuevas evidencias. La representación del Australopithecus en la sociedad refleja, en parte, nuestras propias ideas preconcebidas sobre la evolución humana. A menudo se les presenta como un eslabón perdido, un puente entre los simios y los humanos modernos, simplificando un proceso evolutivo mucho más complejo y gradual. Pero, ¿qué pasaría si nos alejáramos de estas representaciones estereotipadas y nos enfocáramos en la complejidad de su vida? Vale, te entiendo. Muchas preguntas surgen al hablar del Australopithecus. ¿Cómo se alimentaba? Pues la evidencia sugiere una dieta omnívora, con frutas, raíces, insectos y quizás incluso pequeños animales. ¿Era realmente tan inteligente como creemos? Su cerebro era menor que el nuestro, pero mostraba señales de capacidad para resolver problemas y usar herramientas rudimentarias. No eran tontos, ¿eh? ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a los fósiles, los huesos, las herramientas de piedra, los restos de comida, todo nos da pistas sobre su vida diaria. Recuerda que cada hallazgo es una pieza de un rompecabezas gigante. Y hablando de eso, ¿eran capaces de comunicarse? Es difícil saberlo con certeza, pero probablemente utilizaban vocalizaciones y gestos para interactuar. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿eran solitarios o vivían en grupo? Las evidencias apuntan a que vivían en grupos sociales, lo que les proporcionaba protección frente a depredadores y facilitaba la búsqueda de alimento y la crianza de las crías. Piensa en la cooperación como clave para su supervivencia. Por último, ¿cómo era su vida social? Pues aunque no lo sepamos todo, es probable que existieran jerarquías y estructuras sociales, aunque muy diferentes a las nuestras. Así que ahí lo tienes. Un vistazo fugaz a la vida hace 35 millones de años. Imagina, tú caminando por la sabana africana, rodeado de animales que hoy solo vemos en documentales. El sol abrasador, el sonido de los pájaros, una vida ruda, pero llena de desafíos y supervivencia. Piensa en la increíble adaptación del Australopithecus, su capacidad de caminar erguido, un paso crucial en nuestra propia historia. Es asombroso, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido sobre el Australopithecus nos ayuda a comprender mejor nuestros orígenes, a conectar con nuestros ancestros remotos. No eran seres primitivos e insignificantes, sino individuos que luchaban por sobrevivir en un mundo salvaje, desarrollando estrategias y adaptándose a su entorno. Reflexiona sobre lo lejos que hemos llegado desde entonces. Recuerda que cada descubrimiento,
Cada fósil encontrado nos acerca un poco más a la comprensión completa de nuestro pasado. La historia del Australopithecus es solo un capítulo, pero un capítulo fundamental en el largo y fascinante relato de la evolución humana. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué te ha sorprendido más de este viaje al pasado? Pero este viaje al pasado no sería posible sin la dedicación de muchísima gente. Piensa en todos los paleontólogos que han dedicado sus vidas a desenterrar los secretos de la prehistoria, a limpiar cada hueso, a reconstruir cada pieza del rompecabezas. Su paciencia, su meticulosidad, su pasión por descubrir, todo eso ha hecho posible que hoy podamos imaginar cómo era la vida hace 35 millones de años. Gracias a ellos podemos vislumbrar un mundo perdido. Y no solo los paleontólogos, tú también debes agradecer a los investigadores de laboratorio, aquellos que analizan los restos fósiles con tecnología de punta, que reconstruyen las dietas de estos homínidos a través del análisis isotópico, que estudian el desgaste dental para comprender sus hábitos alimenticios. Su trabajo silencioso pero fundamental nos acerca cada vez más a la verdad. Recuerda también a los fotógrafos, a los ilustradores, a los animadores, todos aquellos que han contribuido a dar vida a estas imágenes, a reconstruir visualmente el pasado. Su arte nos permite conectar con esta época remota de una manera más profunda y emocional. Su creatividad nos ayuda a comprender lo que la ciencia nos revela. Y ahora, para que sigas explorando este fascinante mundo, te recomiendo algunos documentales y libros. En Netflix, busca Caminando con Bestias, una serie que recrea la vida prehistórica con impresionantes gráficos. Para una perspectiva más científica, te sugiero La historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Aunque toca muchos periodos, su capítulo sobre el Plioceno es excelente. No te limites a lo digital, busca en tu biblioteca local. Hay libros específicos sobre el Australopithecus que te van a encantar. Busca Australopithecus, The Genesis of Humankind, o similares, seguro que encuentras alguno que se ajuste a tu nivel de conocimiento. Recuerda que YouTube también es un gran aliado. Canales como National Geographic y BBC Earth tienen documentales increíbles sobre la evolución humana, con imágenes y animaciones alucinantes. Explora. No te limites a un solo recurso. Combina documentales, libros y videos de YouTube para obtener una visión completa. Cada fuente aporta una perspectiva diferente, y juntándolas todas crearás una imagen mucho más rica y detallada de cómo era la vida hace 35 millones de años. Anímate a investigar y comparte tus descubrimientos con nosotros. Pero nuestra historia no termina aquí. Piensa en lo increíble que es poder reconstruir la vida de nuestros ancestros gracias a los fósiles que se encuentran. Es un legado invaluable, una ventana al pasado que nos permite comprender mejor nuestra propia evolución. Pero este patrimonio tan frágil necesita nuestra protección. La erosión, el cambio climático y, lamentablemente, la actividad humana amenazan constantemente estos yacimientos paleontológicos. Por eso la conservación del patrimonio paleontológico es crucial. Imagina que todo se pierde, que desaparecen los rastros de nuestros orígenes. Sería una pérdida irreparable para la ciencia, para la historia y para la humanidad en su conjunto. Tú puedes contribuir a su protección, incluso desde casa, informándote sobre la importancia de estos sitios y apoyando iniciativas que promuevan su preservación. Recuerda que cada fósil es una pieza única de un rompecabezas gigante que nos ayuda a entender quiénes somos. Informarte sobre las leyes que protegen estos sitios, denunciar cualquier acto de vandalismo o saqueo que veas y apoyar a organizaciones dedicadas a la investigación y conservación paleontológica son acciones que, sumadas, hacen una gran diferencia. El legado de nuestros ancestros merece ser protegido para las futuras generaciones. Imagina esto, tú, un paleontólogo del futuro, utilizando un escáner 3D de alta resolución para reconstruir un cráneo de Australopithecus con una precisión milimétrica. Ya no solo se trata de huesos y polvo, sino de recrear digitalmente la musculatura, los tejidos blandos, incluso la expresión facial de nuestros ancestros. Esa tecnología nos permite visualizarlos con un realismo inimaginable hace apenas unas décadas. Pero la innovación va más allá de la imagen. El análisis genético está revolucionando nuestra comprensión de la evolución humana. Gracias a técnicas de secuenciación de ADN antiguo, cada vez más sofisticadas, podemos obtener información crucial sobre las relaciones entre diferentes especies, sus migraciones y su adaptación a diferentes entornos. Tú podrías estar analizando ADN extraído de un diente fosilizado, revelando secretos de hace millones de años. Además, la inteligencia artificial se está integrando en la paleontología.
Algoritmos complejos pueden analizar enormes bases de datos de fósiles, identificando patrones y conexiones que serían imposibles de detectar manualmente. Piensa en la posibilidad de predecir la distribución geográfica de especies extintas o incluso modelar su comportamiento social. Tú, con la ayuda de la IA, podrías estar a punto de desentrañar misterios que han permanecido ocultos durante eones. Ahora, imagínate comparando el cráneo de ese Australopithecus con el de un chimpancé moderno. Verás similitudes en la estructura general, pero también diferencias cruciales. Observa la posición del foramen magnum, ese orificio por donde la médula espinal se conecta al cerebro. En el Australopithecus está más hacia el centro, indicando una postura bípeda más erguida que la de un chimpancé, que es más cuadrúpedo. El tamaño del cerebro también es clave. Aunque más grande que el de un chimpancé, el cerebro del Australopithecus aún es significativamente más pequeño que el del Homo sapiens. Este dato nos habla de diferencias en la capacidad cognitiva y en el desarrollo social. Piensa en la complejidad de nuestras sociedades modernas comparadas con las estructuras sociales de los primates no humanos. Fíjate en la dentición. Los Australopithecus tenían dientes más pequeños que los grandes simios actuales, pero más grandes que los nuestros. Esta diferencia refleja cambios en su dieta, una adaptación a un entorno cambiante. ¿Qué comían? ¿Cómo influyó su alimentación en su evolución? Son preguntas que la paleontología sigue investigando. Finalmente, piensa en la estructura ósea de los miembros. La longitud de los brazos y piernas en el Australopithecus revela una locomoción diferente a la nuestra, pero también distinta a la de los chimpancés. Era bípedo, pero conservaba ciertas características arbóreas. Esta combinación de rasgos es lo que hace tan fascinante el estudio de nuestros ancestros. Pero ¿qué nos dice la genética sobre este antepasado? Aunque obtener ADN de hace millones de años es un desafío enorme, la ciencia avanza. Imagina que pudiéramos extraer fragmentos del ADN de un Australopithecus. Eso nos permitiría compararlo con el ADN de humanos modernos y otros primates, revelando las relaciones evolutivas y los cambios genéticos que ocurrieron a lo largo de millones de años. Piensa en la información que podríamos obtener sobre sus adaptaciones, su dieta, incluso posibles enfermedades. El análisis genético nos ayudaría a entender mejor cómo evolucionó la capacidad de caminar erguido, un rasgo clave de los Australopithecus. Se podrían identificar genes específicos relacionados con la postura bípeda, la estructura ósea y la locomoción. Comparando estos genes con los de chimpancés y humanos, podríamos rastrear los cambios genéticos que permitieron esta importante adaptación. Recuerda que cada pequeño cambio en el ADN se acumula a lo largo del tiempo, conduciendo a grandes diferencias evolutivas. Además, el estudio del ADN antiguo podría arrojar luz sobre la dieta y el estilo de vida de estos homínidos. Por ejemplo, se podrían identificar genes relacionados con el metabolismo, la digestión y la tolerancia a ciertos alimentos. Esto nos permitiría reconstruir un panorama más completo de su adaptación al entorno africano. Recuerda que la genética no solo nos habla de la forma física, sino también de la biología y comportamiento. Piensa en los chimpancés. Observarlos en su hábitat natural nos revela mucho sobre la vida social de nuestros ancestros. Su jerarquía, sus disputas por el alimento, sus complejas interacciones. ¿Te imaginas a un Australopithecus enfrentándose a un similar por un fruto jugoso? La etología, el estudio del comportamiento animal, nos da pistas fascinantes. Al observar a los primates actuales, podemos inferir patrones de comportamiento que podrían haber sido comunes en nuestros antepasados lejanos. El estudio de primates como los bonobos, con sus sociedades más pacíficas y cooperativas, nos ofrece otra perspectiva. Quizás la vida de un Australopithecus no era solo lucha, sino también colaboración. La crianza de las crías, la caza en grupo, aunque quizá de forma más rudimentaria que en especies posteriores, la búsqueda conjunta de recursos. Estos comportamientos, observados en primates actuales, nos ayudan a reconstruir el puzzle de la vida de nuestros ancestros. Recuerda que no podemos afirmar con certeza que el comportamiento de un Australopithecus fuera idéntico al de cualquier primate moderno. Pero las analogías son valiosas. Al estudiar la comunicación no verbal, las expresiones faciales, las posturas corporales, en primates actuales, podemos obtener indicios sobre cómo se comunicaban, interactuaban y organizaban socialmente nuestros antepasados. Es un trabajo detectivesco pero muy revelador. Imagina, tú el África de hace 35 millones de años, un continente cambiante. Las selvas se retraían, dando paso a sabanas más extensas.
Este cambio climático lento pero implacable fue un factor clave en la historia de nuestros ancestros. La disminución de los bosques obligó a nuestros antepasados a adaptarse, a buscar nuevas estrategias de supervivencia en un entorno cada vez más abierto. La competencia por los recursos se intensificó. La comida escaseaba, y la necesidad de recorrer mayores distancias para encontrarla favoreció el desarrollo de la bipedestación. Caminar erguido, tú sabes, permitía una mejor visión del entorno y una mayor eficiencia energética en la búsqueda de alimento en terrenos abiertos. Un cambio en el clima, un cambio en la forma de moverse. Piensa en el impacto que esto tuvo en la evolución del cerebro. La necesidad de planificar la caza, de cooperar para obtener comida y defenderse de los depredadores, exigió un mayor desarrollo cognitivo. El cambio climático no solo modificó el paisaje, sino que también moldeó la complejidad social y la capacidad intelectual de nuestros antepasados. Era una lucha por la supervivencia, y la adaptación fue la clave. Piensa en el Australopithecus, tú. Su supervivencia dependía de adaptarse a este nuevo mundo. Las selvas se reducían, la comida escaseaba, y la competencia por los recursos se intensificaba. Para sobrevivir necesitaban desarrollar nuevas estrategias. Observa cómo sus dientes, por ejemplo, se fueron adaptando a una dieta más variada, incluyendo raíces y semillas duras que requerían una poderosa mandíbula. El bipedismo, caminar erguido sobre dos piernas, fue una adaptación clave. Te permite ver más lejos, detectar depredadores con mayor facilidad y recorrer largas distancias en busca de alimento o agua. Imagina la ventaja que esto significaba en una sabana abierta, donde la visibilidad era crucial para la supervivencia. Un cambio fundamental que definió su futuro. Además de la locomoción, el cerebro también evolucionó. Aunque aún pequeño en comparación con el nuestro, mostraba un aumento en su tamaño y complejidad. Este desarrollo cerebral les permitía resolver problemas más complejos, como la planificación de la caza o la elaboración de herramientas rudimentarias para acceder a fuentes de alimento inaccesibles. Una muestra de su creciente inteligencia adaptativa. Pero ¿cómo se comunicaban nuestros antepasados? Imagínate, tú, viviendo hace 35 millones de años. La selva se transforma, la comida escasea, necesitabas coordinarte con otros para sobrevivir. ¿Hablaban los Australopithecus? Esa es una gran pregunta que los científicos siguen investigando. No tenemos grabaciones, por supuesto, pero podemos buscar pistas en sus restos fósiles y en el comportamiento de otros primates. Una hipótesis apunta a un lenguaje protohumano, quizás con sonidos limitados pero con una gran capacidad gestual. Piensa en los chimpancés. Tú, usan gestos, expresiones faciales y vocalizaciones para comunicarse. Los Australopithecus, con su cerebro en desarrollo, podrían haber tenido un sistema similar, aunque más complejo. Otra teoría sugiere que el lenguaje surgió más tarde, con el Homo habilis o el Homo erectus. Sin embargo, algunos científicos creen que incluso sistemas comunicativos simples, previos al lenguaje articulado, habrían sido cruciales para la cooperación y la supervivencia de los Australopithecus. Recuerda, tú, que la colaboración era fundamental para enfrentar los desafíos de su época. Imagínate, tú, buscando comida, un hueso afilado caído de un animal muerto te llama la atención. No es solo un hueso, es una herramienta potencial. Con él puedes cortar la carne más fácilmente, acceder a la médula nutritiva o incluso defenderte de un depredador. Esta simple herramienta, producto de la observación y la necesidad, marca un antes y un después en tu supervivencia. Es el inicio de la tecnología, la primera chispa de innovación en tu vida. Piensa en el impacto. Antes te limitabas a lo que podías romper con tus manos o dientes. Ahora, con esa herramienta simple, tienes acceso a más recursos. Puedes procesar la comida de forma más eficiente, obteniendo más energía para sobrevivir. Esta mejora en la alimentación significa mayor fortaleza, un cerebro mejor nutrido y, en consecuencia, una mejor capacidad para desarrollar aún más herramientas y técnicas. La tecnología, aunque primitiva, te da una ventaja significativa sobre otros animales y sobre tus propios desafíos. No solo te ayuda a conseguir alimento, sino que también influye en tu forma de interactuar con el medio ambiente. Podrás construir refugios más seguros, mejorar tus estrategias de caza y, lo más importante, aumentar tus posibilidades de supervivencia en un mundo incierto y hostil. Cada pequeña innovación te acerca a un futuro más seguro. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el Australopithecus. Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos como este. ¿Qué te pareció su historia? Déjalo en los comentarios.